se puede producir mediante cuatro procesos diferentes, lo que son eh, suspensión, emulsión, masa y solución. O, o por ejemplo también lo que es el cuero artificial, agregándole color y otros ingredientes al plástico de vinilo. También pues explicaré lo que es el término monómero. El monómero, lo que quiere decir el prefijo mono, que significa uno, y el sufijo mer, que significa, sí, parte, que significa parte, o sea, mono es uno y mer es parte. La glucosa de cloruro de vinilo, los aminoácidos, el etileno, son ejemplos de monómero. Cada monómero puede unirse de diferentes maneras, para formar una variedad de polímeros. Bueno, aquí podemos observar características, podemos, por decirlo así, evaluar las características de cada uno de los polímeros que hemos mencionado anteriormente. Los polietilenos, policloruro, polipropileno, poliestireno, entre otros. Las características pues, de reciclaje de cada uno están determinados por las características que brindan a la hora de su producción. Podemos observar que el polietileno tereftalato eh, no consta como de una vida útil tan extendida como los demás, porque una vez se ha formado, no se puede volver a formar de la misma manera en que se crearon, digamos, las botellas o cualquier otro recipiente, ya que en el caso de las botellas, estas se hacen por, por inyección o por termosoplado. Entonces, una vez se enfrían, ya adquieren la forma y no pueden volver a calentarse porque se queman. Antes de seguir pues, con los copolímeros, pues, se me pasó explicar la polimerización. Pues en sí la polimerización es un proceso químico por el que los reactivos pues, se agrupan químicamente entre sí. O sea, no lo había explicado. Pero esto ocasiona que da lugar a una molécula de gran peso y esto se llama polímero. Y otra da espacio al Bueno, ahí tiene problemas de conexión. Entonces seguimos. Ok, antes de, pues, de seguir, de último momentico, explicamos, eso es la simbolización de reciclaje, también lleva un orden, ¿no? Desde el 1 hasta el 7, entonces la forma de reciclar, o sea, si es 1, 2, 3, 4, son las más sencillas, porque eh, son más fáciles de reciclar. Ya lo que son 5, 6 y 7, y mayormente 7, es mucho más difícil de reciclar, porque ya traen, por decirlo así, en el número 7, o sea, donde dice otros, ya vienen mucho más componentes. O sea, por ejemplo, aquí como lo muestra, un cepillo o un celular, las partes son más difíciles de reciclar, porque tiene un proceso mucho mayor a los anteriores. Dale, maestro. Bueno, qué pena, tuve un problema con la conexión hace un rato. Bueno, en sí los ABS, este es un polímero amorfo procedente de una emulsión o una polimerización, que lo expliqué anteriormente, en masa de acrionílido y estireno. Esto es en presencia de polibutadieno, ¿sí? Estas propiedades son las más importantes de los ABS, con la resistencia de los impactos y una gran dureza.
Bueno, el ABS se encuentra mucho, tiene demasiadas aplicaciones porque es uno de los polímeros que, como mencionaba mi compañero, tiene mayor resistencia y también tiene mucha resistencia a lo que es el medio ambiente. Entonces, eh, no es propenso como a afectarse por las condiciones del ambiente y por eso es que se le encuentran demasiadas aplicaciones en juguetes, en partes de autos, en demasiadas aplicaciones en la industria. Bueno, los que son SBR es un elastómero sintético obtenido mediante la polimerización, como yo le había explicado al compañero Ismael, de una mezcla de monómeros de estireno y butadieno. Es un caucho sintético con mayor volumen de producción mundial, si no estoy mal. Se usa principalmente en cubiertas de automóviles, livianos más que todo. También es puro o mezclado con una goma natural. Entonces, cuando yo estoy hablando sobre estireno, ¿sí? Estireno, lo que quiere decir que es fácil de procesar, o sea que tiene una fluidez, por decirlo así. También, o sea, esas son las características: brillo, dureza y rigidez. La parte de bultadeíno, eh, las características son ductibilidad a baja temperatura. El otro era resistencia al impacto y el otro era resistencia a la fusión, creo. Sí, resistencia a la fusión. Bueno, ya hablamos más que todo de cuál es su categoría, qué son, pero ahorita vamos a hablar es cómo se forman, ¿sí? Como sus mecanismos de adición, sus mecanismos de condensación. En sí, aquí vamos a ver las dos formas, la formación de las cadenas, que es, como lo dije anteriormente, los mecanismos de adición y los mecanismos de condensación. En sí, los mecanismos de adición, este método de polimerización se emplea para sintetizar polímeros a partir de monómeros vinílicos. ¿Esto qué quiere decir? Que estas pequeñas moléculas tienen un contenido de dobles enlaces y triples enlaces que más adelante se demostrarán como unos ejemplos, eh, unos ejemplos generales. En la formación de los polímeros por adición, el mecanismo de la reacción consta de tres etapas: de iniciación, de propagación y terminación. Y la especie reactiva que puede ser un radical libre en un anión y un cation. Este anión y cation se adiciona a una molécula de monómero y ahí es donde reacciona el doble enlace y forma un nuevo radical. El nuevo anión o el nuevo cation pues siempre da mayor y este proceso se repite hasta que el crecimiento se termine. Falta explicar el mecanismo de condensación. Dale atrás, por favor. Bueno, y en el mecanismo de condensación, los polímeros de condensación incluyen a las polimidas. Esto lo conocemos como el nylon y las policeptales y los poliésteres, que son más conocidos pues, en nuestra vida cotidiana. El tipo de producto resultante depende del número de grupos funcionales que pueden reaccionar en el monómero. Y los monómeros con solo un grupo de reactivos, como lo expliqué anteriormente, termina una cadena en crecimiento y por lo tanto dan productos finales en un proceso molecular más bajo, ¿sí? No es como el de adición que es hasta que se termine la cadena, no. Se queda hasta un proceso molecular más bajo. Siguiente.
Bueno, aquí podemos ver unas representaciones, como lo dije anteriormente, unas representaciones de las estructuras de polímeros que se pueden ver, como el cloruro de vinilo, la de policloruro de vinilo anteriormente explicado por mi compañero Juan Camilo y Emanuel, proceso de polimerización, eh, y los enlaces como el etileno, el polietileno. Siguiente. Pues viendo los polímeros elastómeros, aquí los encontramos que, pues si uno le van a decir un polímero elastómero, es muy difícil que uno lo asimile con algo de su cotidianidad, más conocido pues todos como las llantas, como los hules, que esos se conocen. Este que podemos ver a la izquierda es el enlace de los cauchos o de los hules. En la anterior, pues nos falta explicar los polímeros elastómeros. Dale atrás, porfa, Emanuel. En esta diapositiva, pues podemos ver los cauchos o los hules, como anteriormente los dije. Estos son tipos compuestos que incluyen a no metales en su composición. Y estos también muestran un comportamiento elástico, ¿sí? No son rígidos. Eh, Estos provienen pues, de un polímero elástico y a veces se intercambian por el término de goma, de hule, que es pues, más adecuado para referirse a pues, las vulcanizadas o a las llantas. Después también podemos hablar de los polímeros termoestables. No sé si uno de mis compañeros lo explique. Sí, los Bueno, polímeros termoestables son aquellos que digamos, la forma que se le va a dar al polímero se, se da con calor precisamente y una vez adquieren calor, ya estos pues toman la forma que se les desea y no pueden volver a ser formados con calor de nuevo porque perderían la forma. Que eso fue un ejemplo que yo di ahorita rato, sino que no correspondía a lo que estaba explicando. siguiente pues para que veamos el video, o no sé si van a explicar algo Sí, más, Juan Camilo. dale al video. Manuel, ¿tenés audio? Pues porque no lo estoy escuchando. Bueno, no sé cómo ponerlo en modo video para que Sí, lo que pasa es que para que poder que se escuche, hay que cambiar el pasar de texto a que se muestre como video en web. Hay que hacer ese pequeño cambio, no sé si esté en audio o en participantes, por ahí debe estar en unas dos pestañas de la parte superior. Le dice audio video, participante en uno de los dos, yo creo que en audio video, ahí donde hay que cambiar para poder que le dé audio. O cancelen la S y vuelvan a compartir. Lo más probable es que ahí le aparezca la Sí, opción. profe. Lo que él tiene que hacer es dejar de compartir, volver a darle a compartir y ahí te da una opción de configurar para movimiento y sonido. Él le cambia esa y ahí sí comparte la presentación y ya lo da a reproducir el video con audio. sí, ok, ¿Sí? ya lo Y encontré. cuando se termine, pues le devuelve y le da otra vez el cambio. Video. Perfecto, muchas gracias.
Les They're hace- working with solar panels for their satellites. We develop silicon elastomers, which transports the heat away from a motor. It is also sustainable. The e-mobility, there is a need of heat management in the motors. What we really have to offer is that we have silicone expertise. You look at the people that we have in our labs, the number of years that they've been there, and the experiences that they've had throughout the industry, we really can be the customer's resource for whatever they're looking to do. We cover everything together. We have a technical service that is really specialized in the application. We have a research and development department that really loves making molecules and finding special solutions for each customer. But we also have like a very close cooperation with our guys from production. So whenever we start a project, they are involved already. So we really get it fast from the research lab to the production and then directly to the customer. We have not only one solution, we have many solutions to serve the markets. High performance, unique and efficient products for different application fields like rapid prototyping, like electronic, like medical, orthopedic, orthoplastic, pet printing, industrial bonding and sealing. It's very important at CHT that we have a global structure and the customer has always a contact person which can provide some solutions and help him. And with this connection of the application and the chemistry, where we are very strong, then we can develop the right product for them. Partnerships and the interactions that we have with our customers they're phenomenal. I very much appreciate it every time I get to go out and visit with our customers because what they're doing is fascinating, right? And they're excited about it, and that spills over into all the things that we're doing too. Vamos con el otro video, pues ahí explica rápidamente pues la parte de lo que es caucho o la parte de hule y la forma de aplicaciones. Como bien vieron que él habla sobre que se puede en la parte de electrónica, en la parte de medicina, o sea, tiene demasiados usos, la parte de lo que son eh, eh, las gomas o hule o caucho. Ahora vamos con un video de la parte de termoestables, en la cual nos explican pues su estructura, nos explican también lo que en la parte de reciclado, en la cual nos dicen que, como ya lo había explicado Emanuel, que no, por la parte de inyección y por la parte de altas temperaturas no se pueden reciclar. También nos muestran la parte de, o bueno, nos explican, Cecilia, rápidamente nos explican lo que son también los termoestables. Nos explican también lo que son los fenólicos, aminas, también nos explican lo que es el poliéster rápidamente. Y pues para no... y lo otro que tengo que aclarar es que este video se recortó debido pues, al tiempo, porque nos explicaban los tres tipos, los elastómeros, termoestables y creo que, bueno, no me acuerdo del otro, me explicaban, lo tuve que recortar por el tiempo. Entonces, vamos a dar inicio al video. Yo quería acotar algo de este video que acabamos de ver y complementando sí, con la parte de la industria de los polímeros, y es una empresa que está dedicada únicamente a la creación de polímeros. Y no solo por eso significa que está en un segmento de mercado muy pequeño, sino que va desde aplicaciones con SpaceX, la empresa privada
que manda pues cosas al espacio, hasta otros mercados más simples como ese. Entonces eso demuestra la revolución que ha significado para la humanidad trabajar con cientos de miles de variedades de polímeros que se pueden crear hoy en día. ¿Dónde está otro video? Dale, dale, sigue. En el otro. Ah, ok. Espérate, dale un poquito, dale atrás porque tenemos que explicar lo de los fenolípicos y aminas, ¿no? No, 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 Bueno, primero con el para video. hecho, Ok. bueno, En esta oportunidad hablaremos sobre los polímeros termoestables, pero antes de ir de lleno con la información debemos saber qué es un plástico. Este es un material fabricado a partir del petróleo, el carbón, la madera, el caucho, entre otros, y están compuestos por miles de átomos de carbonos unidos entre sí, formando moléculas muy grandes llamadas macromoléculas. A los átomos se les suele llamar polímeros, pues se obtienen uniendo moléculas sencillas de 2 o 3 átomos de carbono llamadas monómeros. Las distintas estructuras les dan propiedades totalmente distintas. Estas estructuras son termoplásticos, elastómeros y termoestables, los cuales nosotros nos enfocaremos en estos últimos, los cuales son los polímeros termoestables. Pero también hay que tener un pequeño conocimiento de los polímeros termoplásticos y los polímeros elastómeros, para así poder tener una referencia de la estructura de estos tres, y así saber con mayor exactitud cuáles son los polímeros termoestables y cómo se componen, también sabiendo sus ventajas y desventajas. ¿Qué son los polímeros termoplásticos? Los polímeros termoplásticos son aquellos materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, formando estructuras lineales o ramificadas. Un material termoplástico lo podemos asemejar a un conjunto de cuerdas entremezcladas que tenemos encima de una mesa. Por otro lado, están también los polímeros elastómeros. Los polímeros elastómeros suelen ser normalmente polímeros termoestables, pero pueden ser también termoplásticos. Las largas cadenas poliméricas enlazan durante el curado. La estructura molecular de los elastómeros pueden ser imaginadas como una estructura de espagueti con albóndiga, en donde en este caso las albóndigas serían los enlaces. Ahora que sabemos un poco de estos tipos de polímeros, pasaremos en su totalidad a los polímeros termoestables, los cuales son los que nos centraremos en este video. Pero, ¿qué es un polímero termoestable? Son polímeros infusibles e insolubles. Esto se debe a que en su material formado por cadenas de polímeros son enlaces altamente cruzados, que forman una estructura de red tridimensional. Para tener una idea más clara de esto, es como tener cuerdas que contengan nudos, las cuales serían los polímeros, y los nudos representan los enlaces químicos, que les permite estar fuertemente unidos. La fabricación de esto se basa en un proceso reactivo de entrecruzamiento o de curado, donde las cadenas poliméricas, que son reactivos termoplásticos solídicos, reaccionan entre sí, y a la vez con un agente entrecruzador, formándose macromoléculas orientadas en todas las direcciones, y con sus numerosos enlaces covalentes entre ellas. La reacción de curado es irreversible, de forma que el plástico resultante no puede volver a ser transformado o reciclado, ya que si se incrementa la temperatura, el polímero no funde y alcanza su temperatura de degradación. Para formarlos se llevan a cabo dos etapas. En la primera se produce polimerización parcial, formando cadenas lineales. En la segunda, se completa entrelazando las moléculas aplicando calor y presión durante el proceso. La primera etapa se suele llevar a cabo en las plantas químicas,
mientras que la segunda se realiza en la planta de fabricación de la pieza terminada. También pueden obtenerse plásticos termoestables a partir de 12 resinas líquidas, produciéndose las reacciones de entrelazamiento de las cadenas al ser mezcladas, comúnmente con un catalizador y un acelerante. Al tener ya estos conocimientos básicos de los polímeros termoestables, podremos pasar a sus propiedades. En este caso, sus propiedades mecánicas son las siguientes: alta rigidez, alta estabilidad dimensional, resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga, no poseen elasticidad ni plasticidad y por último, alta fragilidad. En el caso de las propiedades físicas tenemos las siguientes: altas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico, peso ligero, no se pueden reciclar y por último no poseen propiedades magnéticas. En este caso tenemos las últimas propiedades, las cuales son las químicas, las cuales son las siguientes: son resistentes a la corrosión, son resistentes a la permeabilidad de gases, tienen una baja densidad y por último son insolubles con la mayoría de solventes. En esta oportunidad hablaré. Este concluye nuestra exposición. Y listo, profe, así pues culminamos la exposición de polímero, la primera exposición de grupo y pues ya espero que les haya gustado y que hayan entendido todo. Profe, profe, Listo. listo. Estaba acá, sí. Entonces deben de compartir y volvamos otra vez a texto para mostrar las diapositivas. Y no sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta por hacer. Sí, profe, yo tengo una pregunta. O sea, mi pregunta era más que todo porque uno de los compañeros mencionó que el polietileno tereftalato no se podía reciclar, es decir, no, o sea, se quemaba en el proceso de fundición para ser reciclado. Pues a ver, a nuestro grupo le correspondió los termoplásticos y pues según lo que yo investigué, pues llegamos a la conclusión de que el polietileno tereftalato pues efectivamente sí se podía reciclar. Y de hecho por eso está dentro de esa tabla que ellos colocaron ahí. No sé, pues más que todo el compañero lo mencionó, pero pues no sé si sea por otra razón y pues esa es mi pregunta, si es por otro motivo o cómo. No, eso fue un error mío, porque, o sea, está en todo lo correcto. Ahí Juan Camilo Marmolejo me hizo la corrección, porque el ejemplo que yo estaba dando digamos, de esa propiedad del polietileno tereftalato era de los termoestables, de los cauchos. Y sí, la escala de reciclaje de 1 a 7 va aumentando según su dificultad para reciclar, tal como lo mencionaba Juan Camilo. Eso fue un error mío, o sea, di el ejemplo que no correspondía en esa parte, correspondía a otro caso. Vale, gracias compañero. Bien. Bueno, entonces miren que esa parte de estas exposiciones de los polímeros, pues por eso no les quise que hablaran mucho de los... Tiene que tener mucho cuidado con esos nombres, ¿no? A pesar de que uno no es cotidiano en nuestra pronunciación, pero hay que practicarlos con anterioridad, pues ustedes saben que ahora hay muchos
muchas formas de uno darse cuenta pues cómo se pronuncia, porque si uno entra en traducción o en algo, entonces ahí le dice si sea en español, en inglés, en el idioma que sea, le dan la pronunciación. Pues los fenólicos, las poliamidas, poliaminas, polietilenglicerato, estireno, poliestireno, todos esos numeritos pues que no son muy comunes porque es pura química orgánica, ¿sí? Generalmente química orgánica, y son grupos funcionales. Entonces, por eso es que se ve la diferencia entre algunos polímeros en los cuales se hablaban que eran infundibles. Eso quiere decir que estos señores, cuando ellos pierden su forma, ellos no van a pasar del estado sólido al estado líquido, sino que uno lo observa de que cuando se comienzan a calentar, comienzan a caer como gotas. O sea, que el plástico se va, como dice, alcanza la temperatura de degradación, se descompone totalmente. ¿Y por qué dicen que no son biodegradables? Porque generalmente se ve que nosotros estamos rodeados por una gran cantidad de microorganismos, pues están las bacterias, los virus, los hongos, levaduras, entre otros, que son los que se encargan de hacer ese proceso de biodegradación de la materia orgánica. Entonces, algunos de ellos, todos esos microorganismos no tienen las enzimas o los compuestos que puedan hacer la biodegradación, entonces por eso dura mucho, como en el caso que mostraron ahí de helicoporo. Tranquilamente, él puede durar más de 100 años y él no se va a descomponer fácilmente. Tiene que pasar muchos, pero muchos años. Entonces, por eso es descomposición. Entonces, eso es algo que nosotros debemos pensar cuando tenemos algún evento, alguna fiesta, de utilizar, pues, hay algunos que pues, en un momento dado pues son reciclables, pueden ser de cartón, no pueden ser muy bonitos, pero nosotros debemos pensar en el medio ambiente, porque es nuestra casa. ¿Dónde estamos? Porque si usted llega y su casa la satura basura, pues ¿por dónde va usted a vivir? Pues, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Por eso poco a poco se están sacando los polímeros y se están volviendo a utilizar la parte de los biodegradables. ¿Por qué? Porque ya nosotros no sabemos dónde meter la basura. Estamos contaminando todos nuestros recursos naturales, el cielo, la tierra y el agua. Entonces hay que pensar en esa parte. Bueno, entonces ahí hay otras cositas con relación a eso de la química orgánica, pues hay grupos funcionales. Recuerden que cada vez que hablamos de grupos funcionales, un grupo cuando nosotros hablamos, ponen ustedes de los hidrocarburos que podían ser alcanos, alquenos, alquinos, que iba a depender de la unión entre carbono-carbono, y si era un enlace sencillo entre carbono-carbono, si era un enlace doble, si era un enlace triple, o grupos funcionales como cuando hablan de los fenoles, que es un grupo radical que es un hexágono, que es el benceno, en el cual pues, se sustituye uno de los hidrógenos y ahí se le pega un grupo OH. Entonces, ahí se formaría el fenol. Y esos, en ese hexano, en esa figura geométrica del hexano regular, que son las características del benceno, que se conocen como los aromáticos porque tienen un olor característico, pero son cancerígenos. Esos hidrógenos que están ahí, entre la unión entre los carbonos, hay 3 triples de enlace, que son formadores de enlaces pi, bueno, todo eso es todo por es química orgánica. Entonces, es lo que va a hacer de que esos hidrógenos que están pegados a esos carbonos se puedan sustituir. Entonces, ahí se pueden pegar otros grupos o otros elementos. Y dada la presencia de, si yo sustituyo en el benceno esos 6 hidrógenos que están pegados a cada uno de los 6 carbonos, entonces, y lo sustituyo por cloro, entonces es un compuesto muy cancerígeno. Entonces, y ahí, pues, cada uno de ellos se pueden sustituir esos hidrógenos y se puede pegar otra cadena, y es lo que va a dar generalmente, pues, la característica de ese tipo de compuestos, ¿sí? Tiene otro grupo funcionales como son los alcoholes, o sea, que contienen el grupo, la rayita horizontal y el grupo OH, que se diferencia del OH, que tiene la parte superior derecha, tiene la rayita, o sea, que es de los hidróxidos. Entonces, los alcoholes pues tienen otras propiedades físicas, otras propiedades químicas, también pueden ser sustituidos en cualquiera de esos radicales que se encuentran ahí. Y como tiene oxígeno, y el oxígeno es muy reactivo, entonces tiene electrones de nivel más externo que pueden actuar como campos magnéticos y es muy reactivo. Entonces se puede combinar fácilmente con otros compuestos. Vienen después las aminas, que son, como se dice, sustitutos del amoníaco, NH3. Entonces esos hidrógenos
que tiene el NH3 se pueden sustituir por otros compuestos. Entonces ahí vienen las diaminas, poliaminas, entonces se pueden cambiar cada una de ellas, entonces aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Y vienen otros grupos funcionales como son los ácidos carboxílicos, y ellos se dividen en otros, esos ácidos carboxílicos pueden tener también sustitutos donde están los virilos, los ésteres, bueno, una gran cantidad de compuestos que generalmente cuando se forman grupos funcionales que no son ni alcanos, ni alquenos, ni alquinos, ahí es donde se dan las reacciones de condensación. ¿Y cuál es la característica de una reacción de condensación? Es que generalmente se unen dos compuestos y en la unión peptídica, o sea, en la unión entre el nitrógeno y uno que es amino y el otro que es un ácido, entonces ahí se libera agua. Entonces siempre que se forma una reacción de condensación, hay pérdida de materia, que es agua, o sea, se elimina agua. Y en los polímeros de adición, pues es donde hay dobles enlaces, ahí simplemente se ataca ese doble enlace y se queda enlace sencillo. Y ahí en los enlaces que quedaron libres, ahí se pueden formar las uniones de los diferentes polímeros que pueden ser lineales o pueden ser no lineales, o sea, transversales. O sea, se forman las cadenas entrecruzadas, que es lo que los va a diferenciar a cada uno de ellos. Y después, ahí donde van a entrar los meros, que pueden ser, como se dice, diferentes compuestos que se van a unir en esos puntos donde tienen ellos la posibilidad. Entonces ya se forman copolímeros, o sea, que quiere decir que es un polímero que tiene diferentes polímeros unidos a su cadena principal. Todo eso es lo que mencionan en esta parte de los polímeros y la gran utilidad. Son muy resistentes, hay algunos de ellos que son más resistentes que el mismo acero. Por eso se utilizan en algunos, pues en las naves espaciales o se utilizan en los motores de combustión interna, etcétera, etcétera. Aquí el compañero Diego Mauricio dice que tiene un problema que, pues ahí estos grupos que estamos hablando son los grupos de exposición, o sea que Diego Mauricio debe tener un grupo de exposición de 4 compañeros, no es de las parejitas que son los que hacen los trabajos que mencionamos como la actividad del estado de la materia, son en grupos de 2. Si en un momento dado, pues ahora pues ya estamos antes el grupo tenía 25 estudiantes, ahora pues tiene 24 y pues no sabía que el otro compañero pues se había retirado, pues vamos a ver que si de pronto aparece en la lista cuando introduzca la suba al sistema las faltas de control de asistencia, ahí me debe aparecer el compañero si canceló, pues entonces simplemente se retira o no va a participar más, ¿sí? Entonces pues había que formar grupos en parejitas para las actividades que íbamos a realizar de ejercicios, trabajos, cuestionarios y las exposiciones que eran grupos de 4 personas. Entonces, Diego Mauricio debe estar en un grupo de esos de 4 personas. O sea, no en el de las parejas que están ahí en la Profe, exposición. ¿Sí? una preguntita con respecto a eso. Es que el compañero que se retiró era mi compañero de grupo de parejas, entonces no sé ahí qué podría hacer. Pues como para el próximo trabajo que haya. Sí, no, entonces te toca, en el próximo trabajo mire a ver que alguno de los grupos que están en parejitas, a ver quién lo adopta. Yo no tengo pareja. Ah, bueno, entonces ahí tiene el otro compañero. Que se ponen de acuerdo y ahí forman el grupo. Ah, ok. ¿Quién habló? Perdón, es que no alcancé a ver. David Muñoz. Está bien. David Muñoz, entonces se ponen en contacto y ya forman el grupito. Bueno, eso es así, de esa manera es que resolvemos el problema. Bueno, muchachos, pues bien, es importante en esto que miren ustedes que hay que pues leer y explicar, pues no lee párrafos que no sean muy largos, pero generalmente hay que colocar diapositivas en las cuales den mucha información, es decir, que hablen por uno. Y uno pues simplemente pues explica lo relacionado con lo que se ve y hace como un resumen de lo que se está observando. O sea, como cuando uno va a ver una película en cine. Entonces, si alguien le dice, ve, contame de qué trata, entonces usted hace, como dice, un resumen de lo que observa.
que se hace en las diapositivas, no a llenarlas de información como si fuera una revista o un periódico. Eso no tiene sentido y estar leyendo y leyendo y leyendo. Bueno. Entonces recuerden, para la próxima clase viene el segundo grupo, pone el otro grupo y así lo hacemos en cada una de las secciones. Siempre se pone un solo grupo por sección. ¿Para qué hace esto? ¿Por qué comenzamos ahora ustedes comenzaron bien? Porque después las exposiciones comenzaban después del segundo parcial y ahí pues se comienza a consumir tiempo porque son temas que tienen un nivel de dificultad un poco mayor al que estamos viendo, entonces el tiempo a veces queda muy corto y le toca hacer más estudio independiente. Entonces, con esto se evacúan las exposiciones de una manera antes de que llegue el segundo parcial y pues ya quedarían más libres en ese sentido. Bueno. Voy a compartir entonces aquí, voy a hacer la retroalimentación de la evaluación parcial. Entonces, por favor, todo el mundo debe tener pues como se dice, las resoluciones que envió, las respuestas que enviaron para que hagan las comparaciones y se den cuenta pues en qué parte cometieron error, básicamente. Miren, muchachos, un consejo. Es que muchas veces uno se demora mucho tratando de... Ahorita va, disculpa, profe, ahorita va a responder el parcial. Y voy a hacer por eso, voy a hacer la retroalimentación, o sea, la solución del parcial. Ah, ok, vale, profe, listo. Yo ya los califiqué, sino que ahora hago la retroalimentación, ustedes se dan cuenta dónde cometieron errores y desde ahí se dan cuenta por qué sacaron esa nota. ¿Sí? También ya vale, profe. Bueno, listo. Entonces, mire, este era el parcial. Eran preguntas que estaban relacionadas pues, con la parte que nos hicimos. La primera pregunta estaba relacionada con la parte de las sustancias puras, las mezclas. ¿Sí? Y entre las mezclas estaban las disoluciones que se pueden dividir. ¿Qué es una disolución? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, cuya composición puede variar. Y las disoluciones pueden ser homogéneas si yo no identifico cuáles son los componentes que están en ella, o las heterogéneas si yo identifico cuál es el componente A o cuál es el componente B. Entonces, con base en esa definición, fue que se hizo esta pregunta. Toda la materia que nos rodea puede clasificarse en una de dos grandes grupos siguientes: sustancias puras y mezclas. Y las mezclas pueden ser homogéneas, se conocen como disoluciones, o heterogéneas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de una disolución son ciertas? Desaparecían 5 distractores, en las cuales pues me dice que una muestra solo se puede separar en sus componentes por medio de una reacción química. No es característica de una disolución, porque yo lo puedo separar por métodos físicos. Esa es una, por ahí tiene que aparecer alguna de ellas. Las propiedades de una sola muestra, o sea, uno de los componentes de la muestra que hacen parte de la mezcla, en este caso, son distintas en diferentes puntos de la muestra, ¿no? Pues si yo llego y agrego, digamos, una muestra, digamos, de la sal. La sal tiene un color, digamos, ya sabemos que es un color blanco. Pero que yo digo que la sal tiene una coloración, digamos, no la vamos a cambiar, tal como la conocemos. Agregamos los granitos de sal y los disolvemos en agua. Entonces ya tengo ahí dos componentes, una que es el agua y el otro que es la sal, que está en un sólido. Entonces cuando yo agrego, esto es para explicar esta parte de aquí, ¿no? Que una muestra, que las propiedades de una sola muestra son distintas en diferentes puntos de la muestra. No es que sean distintas. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego la sal, nosotros podemos observar de que la sal va cayendo y va hacia el fondo, pero cuando yo comienzo a agitar, después de unos 20 segundos, como siempre le he manifestado, eso me garantiza de que la sal se ha disuelto y se ha distribuido en toda la disolución, o sea, en toda la cantidad de agua que yo tengo, de una manera uniforme, porque para eso es que nosotros agitamos,
para hacer una homogenización, es decir, una distribución homogénea de las partículas que hacen parte de esa solución. Entonces, no es que cuando yo esté agitando, la sal se me va a ir para un rinconcito y el agua me va a quedar en otro rincón. Entonces, por eso esta no es una característica de esa solución. La composición de distintas muestras pueden ser diferentes, claro. El agua tiene una composición, la sal tiene otra composición, son diferentes, pero están distribuidas de una manera uniforme, eso es cierto, en una disolución. Una muestra se puede separar en sus componentes por medios físicos, claro, yo puedo separar el sólido del líquido. En este caso teníamos agua y la sal, entonces si yo llego y por evaporación elimino el agua, entonces por ese método físico que es la evaporación, yo puedo separar los dos componentes de la mezcla. Entonces, esa afirmación, la 3 y la 4 son afirmativas. Las propiedades de una sola muestra son iguales en toda la muestra. Eso es lo que decimos. O sea, ya se distribuye, las características van a ser iguales en la mezcla que yo tenía. Bueno, o sea que la respuesta para esta era 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 5 puntos, entonces todo esto vale un punto, la pregunta vale un punto, y yo lo que hago es distribuir ese valor del punto, en este caso dividido en 5, o sea que ahí yo distribuyo, o sea, como la respuesta tenía que tener 3, entonces un punto lo divido entre 3, o sea que cada una de las afirmaciones que alguien hubiera marcado 3 y 4 nomás, entonces ahí sacó 0,66, ¿sí? Porque si divido 1 entre 3 me da 0.333333 periódico. Entonces, sacaron 2, si marcó 2 buenas y no marcó una tercera, pues yo siempre tengo en cuenta las 2 buenas. No es que tenía que, lo ideal es que hubiera marcado las 3. Entonces yo le tengo en cuenta, que vale, ahí el punto tiene 0,66. 6. De esas 2 que sacó, y la otra, pues que no la marcó, pues de hecho, pues no va a tener una valoración. ¿Sí? Listo, aquí están las respuestas que mencioné, y pues aquí está la explicación que yo di generalmente, pues lo que había que tener en cuenta para poder resolver eso. Sí, eso estaba en la conferencia de sistemas de unidades y no lo di. Bueno. Ahora viene esta. Ordene los siguientes tipos de radiación por fotón de menor a mayor. Entonces, hay 9 fotones con una radiación determinada. Entonces, pues hago la división en ese caso, me da ese valorcito. O sea, que si alguien las colocó en el orden que estaban de acuerdo, pues ahí va a tener su valor. Cuando nosotros, este fotón, la radiación, yo puedo, yo podría haber solamente tenido en cuenta la respuesta porque si yo hablo de una radiación, estoy hablando de la energía que ella suministra. O sea que, en últimas, lo relevante ahí es tener en cuenta la energía. Pero muchos lo hicieron por longitud de onda. Entonces, pues yo llegué y ahí las dos opciones. Uno lo hicieron lo llenaron por la cantidad de energía que la radiación de ese botón suministra, o otra por la longitud de onda. ¿Sí? O sea que si yo me ubico en el espectro electromagnético, donde tengo el rango visible y al lado izquierdo tengo el ultravioleta y al lado derecho tengo el infrarrojo, entonces yo sé que todo lo que esté al lado izquierdo van a tener longitudes de onda corta, y lo que esté al lado derecho donde está el infrarrojo en adelante va a tener longitud de onda larga. O sea que lo que esté al lado izquierdo va a tener energía grande y lo que esté al lado derecho va a tener energía pequeña. Si me hago entender, ¿no? O sea que eso quiere decir que cuando yo voy hacia el lado izquierdo en el espectro que le estoy mostrando, entonces yo vengo de rayos gamma, que es la más pequeña, o sea, mayor energía. Vienen después los rayos X, luego viene la radiación ultravioleta, luego viene el color violeta, viene el azul, el índigo, el cian, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y esos son los colores que me indican desde el color violeta hasta el rojo. Ahí está el rango visible. Y después sigue el infrarrojo. Del infrarrojo siguen las microondas y luego siguen las ondas de radio, que son las que tienen longitud de onda más larga, por lo tanto transportan menor energía. Ese sería el orden. Si voy de energía, hago
la relación de menor energía, con relación a energía. Entonces yo comenzaría con las ondas de radio y me vengo de derecha a izquierda. Pero si es por longitud de onda, pues yo comienzo con la menor energía, que son las de los rayos gamma, y luego voy hasta las ondas de radio. Cualquiera de esos órdenes, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Sí? La organización de toda esta información que está aquí. Una lámpara de bronceado que utiliza radiación ultravioleta, o sea que ahí está en el UV, energía radiante de longitud de onda, y eso es prácticamente el rango de las microondas. Un momento dado la está agarrando. Una lámpara de mercurio de luz verde pues está en el rango visible. Y pues los rayos gamma, en una reacción nuclear, pues ya sabemos que está en los rayos gamma, onda de un horno de microondas, pues esas ondas del microondas van a estar metidas aquí en la parte C, o sea que alguien puede haber colocado primero C o puede haber colocado F, o primero o F o C, no importa el orden en este caso. Un instrumento en un consultorio dental que usa rayos X. A veces cuando a mí me van a determinar que tengo problemas me van a hacer un injerto en un diente o en una molar, entonces le tienen que aplicar una placa de rayos X, entonces ellos tienen un instrumento. Entonces, esos son los que van después de izquierda a derecha, después de los rayos gamma. Señales de radiación en las etiquetas antirrobo en los supermercados. O sea, ustedes han visto que cuando uno pasa en un supermercado hay como a los lados hay como dos columnas, en los cuales que muchas veces uno llega y paga en la caja, y la muchacha por el azar de despachar rápido no neutraliza la radiación, entonces le quedan unas plaquitas en algunos de los productos, y cuando uno pasa, pues eso le activa la alarma, y ahí mismo pues todo el mundo comienza a decir, uff, que estaba sacando algo ahí está de vivo, ¿no? Algún error que cometió la muchacha que no neutralizó. Entonces, esa funciona con longitudes de radiofrecuencia. Esas son longitudes de radio. Y estación de música, pues, en frecuencia modulada o en megahertz, son ondas de radio. Entonces, de acuerdo a eso, pues aquí está la organización. Como les digo, las de color rojo, ahí están los numeritos, de menor a mayor, están por longitud de onda, y las de color azul están de menor a mayor por energía. Es cualquiera de los dos órdenes, ahí están. Eso se los tuve en cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo voy, por ejemplo, con energía, pues comienzo con la de mayor energía, de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Entonces, yo comenzaría aquí. Cuando yo hablo de energía de menor a mayor, aquí me tocaría cambiar el color, el azul, colocarlo en el rojo, y el rojo colocarlo en azul, ¿sí? Para que en este caso se entienda mejor. Entonces, si es de energía de menor a mayor, quiere decir que yo tengo que comenzar con las ondas de radio, o sea que vemos en el espectro electromagnético de derecha a izquierda, ondas de radio, microondas, infrarrojo, rango visible, y en el rango visible pues está el rojo, y el verde está casi en la parte intermedia del rango visible. Luego llegamos al color violeta, ahí comienza el ultravioleta, viene rayos X, por último los rayos gamma. ¿Sí? Y si voy de izquierda a derecha, desde rayo gamma, rayos X, ultravioleta, comienzo con el color violeta, el azul, el cian o el índigo, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y luego viene el infrarrojo, microondas y las ondas de radio por radiofrecuencia. Ese sería cualquiera de esos dos órdenes. Ahí los pueden hacer ustedes sin ningún problema. Algunos pues de pronto se intercambiaron ahí, pero de las 9 que estaban ahí, algunos pues
le pegaron a 7, otros a 5, otros le pegaron a las 9, u otros le pegaron a 8. Entonces, yo les tuve en cuenta de acuerdo a ese valor ahí. Esta tercera era llenar espacio. Miren, muchachos, aquí en la respuesta he colocado esta parte de color amarillo porque es para clarificar algunos errores. Por ejemplo, aquí en la tercera A, la energía de la radiación emitida corresponde a la transición electrónica. Eso es lo que había que llenar en espacio, entre dos niveles energéticos. Eso era lo que había que llenar aquí, transición electrónica. Porque algunos llegaron y colocaron solamente transición. Sí, pues transición ¿de qué? ¿Quiénes son los que están produciendo esa emisión de esta radiación? Son los electrones. Entonces ahí si usted me dice de mi transición, yo puedo decir, transición de protones, transición de neutrones. Porque entonces, por eso hay que colocar esa aclaración ahí, eso es muy importante. Si se emite energía, es porque hay una transición que corresponde a la transición de un nivel superior a un nivel inferior, o sea, corresponde a esa transición de electrones. El electrones va migrando del nivel superior al nivel inferior. Ojo con eso, muchachos, porque lo que producen las transiciones electrónica viene de electrones, del inferior al superior o al superior al inferior. Entonces, algunos me colocaron esta parte aquí, entonces ahí es donde lo ponen a uno. Si la respuesta tiene que ser esta es la respuesta correcta. Pero no colocar esto aquí, vuestra edición, porque aquí queda en veremos. ¿Transición de quién? ¿Quién es el que está pasando de un nivel a otro? Uno puede decir, no, profe, pues sí, pues son los electrones. Porque usted sabía que si para usted era tan obvio los electrones, entonces tiene que colocar que son transición de electrones o transición electrónica. Hago esa aclaración porque algunos colocaron eso solamente transición. Otro error. Un átomo gana energía cuando un electrón se mueve del estado interior o SUI al estado superior o exterior, SUF. Eso lo hablamos más de una vez y yo hice énfasis una y otra vez. Porque bueno, cuando nosotros aplicábamos la ecuación para calcular las transiciones electrónicas, ahí era muy importante tener SUE y SUF. No confundirlo. Pero muchos colocaron que se mueve de un estado de emisión o fundamental a un estado de excitado o de absorción. Los dos hay errores. Porque si usted gana energía, va desde un nivel interno, el electrón está en un nivel interno y va a pasar a un nivel superior. Entonces, no puede producir emisión, porque la emisión viene de un nivel superior a un nivel interior. Error ahí, malo. Fundamental, el estado fundamental es cuando el electrón se encuentra en un nivel más cercano al núcleo, o sea que está su nivel más externo se encuentra cercano al núcleo y ese nivel va a tener electrones que pueden ganar energía y pueden parar a nivel superior. Entonces, ojo con eso. Entonces, ojo con esa parte, no confundir los términos. Pasar al estado superior o externo, entonces colocaron excitado. Estado excitado. El nivel superior o estado de absorción. Entonces, es ahí es donde no tienen claro el concepto. ¿Por qué? Como yo les dije, no es aprenderme la cosa de memoria. Es comprender. Muy claro el tercer postulado y el cuarto postulado de Bohr nos dice, un electrón puede ganar energía de una forma brusca e instantánea, es decir, pasar de un nivel SUI interno a un nivel SUF externo, que se denomina absorción o estado excitado. Pero para poder que se tenga en cuenta eso, el estado excitado se denomina ¿qué? Es la transición del nivel interno al nivel externo. Eso es lo que marca la diferencia.
Y ahí fue muy claro en esa parte, y por eso yo le hice énfasis en eso. Entonces, miren que en este tipo de preguntas aquí es uno, yo quiero saber si ha entendido esa parte de absorción o emisión, porque eso es fundamental, muchachos, en lo que se va a hacer. Porque hoy yo voy a aplicar una técnica de radiación de rayos X o de fluorescencia. Por eso yo lo voy a comprender. ¿Por qué? Porque están relacionados con ese nivel de valencia y esos electrones de ese nivel de valencia, cómo pueden ganar energía y pasar a superiores o regresar, o cómo pueden perder, cuando dice que perdió electrones o ganó electrones. Todo eso está relacionado con las propiedades. Entonces ahí el punto pues, está dividido en 3, cada uno vale 0, tanto que hablamos de acá. Si n es igual a 5, entonces quiere decir que ahí los valores de L, de ML, van a depender de n. Si n es igual a 5 y no conozco los otros valores, entonces para saber cuánto vale L, entonces yo sé que para un valor de n dado, los valores de L van desde n van desde 0 hasta n menos 1. Y quiero conocer el valor de L. Para un valor de n dado, los valores de L van desde 0 hasta n menos 1. Entonces, quiere decir que los valores de L van desde 0, 1, 2, 3, 4. Esos serían los valores de L. Así, profe, pero si cuando yo tengo L igual a 0 es S igual a 1, P igual a 2, D igual a 3, y por eso, entonces, ahí usted puede llegar, como yo les dije, esos subniveles no es que no existan, sino que no tenemos elementos que estén llenando esos subniveles, pero esos subniveles están en los niveles de energía. Entonces, en algún momento vamos a tener con algún elemento que llegue, digamos, del espacio en un meteoro, y pues puede tener ese número atómico bien alto y esté llenando esos subniveles. Entonces, los valores de él van a ser de él. ¿Cómo determino el valor de ML? Pues depende de los valores de L. Si L es igual a 4, los valores que puede tomar ML van desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, pasando por 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Eso era. Pues ahí están. Si L es igual a 0, si L es igual a 1, si L es igual a 3, si L es igual a 4, ahí están los valores de cada uno de ellos. O sea que la respuesta era esta. Porque está de acuerdo a lo que nosotros habíamos mencionado. Habíamos hecho un ejercicio, estaba resuelto, inclusive lo estudiamos nosotros, ya simplemente era reemplazar en esa fórmula que estaban ahí y muchos le pegaron a esta parte, pero no leen total, no leen bien. Cuando se realiza una transición electrónica, mire, transición electrónica, no digo ya solamente una transición, la transición electrónica del nivel n igual a 7 a nivel n igual a 2, porque es el electrón que va a pasar desde el nivel 7 al nivel 2. En un átomo de hidrógeno se emite luz, o sea que viene al superior, al interior, como el superior tiene más energía que el interior, después tiene que liberar energía para poder llegar ahí. Con una longitud de onda de en astro, ¿sí? En astro. Entonces, bueno, el cálculo da este. Uno les da otro valorcito, pero les dio les dio este valor de 3.907. Por eso estuviera bien. Entonces miren que aquí hay, y luego la B me dice en qué región del espectro electromagnético ocurre la transición electrónica. Algunos no respondieron esta pregunta, se quedaron solamente en esto. Y además de eso, calcularon la longitud de onda, no la calcularon, algunos no la calcularon en astros, sino que quedaron en metros, calcularon en nanómetros, no colocaron el factor de conversión que era el adecuado. Bueno, ahí se enredaron. Y todo eso habíamos hecho cálculos nosotros de esas conversiones, para eso, para que cuando llegáramos acá no tuviéramos esos inconvenientes. Explique si el color se puede ver. Listo, entonces miren que aquí que había, se calcula entonces n sub r7 y n sub i2, reemplazamos en la ecuación y eso pues me da el delta de energía, me da este valor, luego calculo la longitud de onda y me da
3,9716 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, yo sé que esto cae en el rango visible. Eso lo paso a nanómetros para darme cuenta si en realidad está en el rango visible, que está entre, más o menos entre casi 400 y 800 nanómetros. Entonces, aquí está más tirado al lado izquierdo, o sea que es el color violeta en nanómetros. Y luego, como a mí me están pidiendo aquí la conversión, que están pidiendo es en astros. Miren que yo, cuando hago el cálculo, primero hallo metros, los metros los paso a nanómetros para darme cuenta, para responder la segunda parte. Y por eso yo tengo que leer al final, tengo que leer todo el enunciado hasta el final, para darme cuenta qué es lo que me están pidiendo, qué tengo que calcular para dar respuesta a las preguntas que me están haciendo. Entonces, miren que algunos calcularon eso en metros, luego pasaron a nanómetros y no colocaron la conversión de que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros o que un átomo es igual a 10 a la menos 10 metros. Así la conversión. Si usted quería determinar el espectro, la región del espectro electromagnético tenía que pasar a nanómetros fácilmente. Entonces ahí se da cuenta en qué región del espectro, si estaba en el rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, de onda o ondas de radio, microondas. Que tenía que calcular la longitud de onda en nanómetros. Entonces miren que ahí pues está en el rango. Profe, ¿Sí? Profe, si nosotros, si en mi grupo utilizamos la fórmula que sale directamente desde la frecuencia, o sea, ¿nos queda malo porque había que sacarlo desde la delta de energía o porque pues tú nos diste la fórmula de frecuencia Sí, por de eso todos aquí está. modos? Aquí está. Se calcula la energía, aplica la que frecuencia igual a la energía igual a H por frecuencia. Entonces usted expresa la frecuencia y con eso haya la frecuencia y luego al tener la frecuencia pues haya la longitud de onda. O si no, aplica de una vez que en esta que la energía es igual a H por frecuencia y que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Usted vaya a la longitud de onda. La había podido hacer por esa y le tiene que dar las mismas respuestas que están aquí. profe, ¿Sí? otra preguntita con respecto a eso, o sea, viendo tus cálculos, los míos, y la diferencia, o sea, en la respuesta de Armstrong, la mía me dio 3.963 y estoy viendo la mayoría de cálculos y solamente son por decimales que de pronto yo no las cogí. Si a usted le dio 3.900, ese punto está bueno. ¿Sí? Sí, y también en nanómetros me dio lo igual y me dio el rango visible violeta, todo, o sea, todo. Cuando usted hace el cálculo, lo de las pequeñas diferencias le tienen que dar en estos decimales. Pero aquí el 397 o 396, que le da el color violeta. Cuando usted llega y mira aquí, en esto, ¿de acuerdo? Ok, pero entonces no había problema en eso. No había problema, igual... no. Si usted le dio eso, ahí tiene usted, y dijo pues que le da el color violeta y que está en el rango visible, Sí. ahí tiene su punto. Tiene un valor de 1. No hay problema. Gracias. Ajá. Bueno, esa es, muchachos, ¿se acuerdan? Yo les dije que tener en cuenta esto y que tener en cuenta lo otro. Bueno. Y en esta, es como les mencioné, algunos llegaron y resolvieron el ejercicio y llegaron hasta aquí, hasta la parte A. O sea, llenar el espacio y se olvidaron de que había una parte B y casi una parte C. No respondieron estas dos de acá. Entonces, ahí el punto les queda mucho. Quedan debiendo y por eso les coloqué, les reconocí el cálculo. Bueno. Y la última está relacionada con la práctica pues que nosotros vimos, como yo les dije, pues fue algo virtual que nosotros teníamos que poner, pero aquí lo relevante era que nosotros los materiales que me daban estaban relacionados, pues, como yo les dije, cuando yo voy a un laboratorio de química, yo siempre, como voy a obtener datos cuantitativos, para terminar, yo siempre lo que tengo que buscar es que el instrumento que me dé la menor incertidumbre en la medida, o sea, el más preciso, que yo tenga ahí en ese momento. Ojo con eso era lo fundamental, lo que yo les dije. Yo les dije, en nuestro laboratorio hay balanza analítica y hay balanza electrónica. Y la balanza electrónica que nosotros tenemos,
van desde más o menos 1, o sea que dan un solo dígito, o sea que ese cuando yo hago medida no me da 1.1, ni 1.0, ni 1.7, solamente me da el peso 1, me da el peso 2, 3, 4, 5, 6, todo un número entero normal. Pero cuando es más o menos 0.1, entonces me da un decimal. 1.1, 2.1, 7.8, 8.8, 10.8, 30.8, 30.1, 30.2. Si me da dos decimales, entonces me da 30.01, 30.02, me da dos decimales. Y si me da cuatro decimales, pues ya saben ustedes, 5.0000 me da los cuatro decimales. Pero hay una diferencia, ¿sí? Cada una de esas balanzas tiene, yo les dije, una capacidad máxima de peso, porque por eso su nombre lo indica, y su precisión. Las balanzas analíticas me dan 4 decimales, o sea que ahí es para pesar cantidades pequeñas, y por eso estaban los valores de la capacidad de la balanza, para poderlas distinguir. Entonces dice, seleccione en la siguiente tabla la balanza a utilizar para obtener la masa en gramos con la mayor precisión de los materiales dados. ¿Sí? O sea que entre la balanza analítica y la balanza electrónica, yo tenía que elegir más o menos con cuál de ellas voy a obtener el peso del vidrio de reloj, el peso del vaso de precipitado, del pinómetro o del mortero. Ya ustedes conocían las fotos, conocían más o menos la forma de ellos, qué tan grandes podrían ser o sus pesos para tener una idea. Entonces me decían que las balanzas, hay una balanza que tiene una capacidad máxima de 500 gramos y 1 kilogramo. O sea, miren que se me está pesando entre 1 libra y 1 kilo, y 2 libras. O sea, que es un peso grande. Y otras, pues, este es característico de las balanzas electrónicas. De más o menos 1 gramo, más o menos 0,1 gramo y de más o menos 0.01 gramo. Y esta es característica de la balanza. Este es de la electrónica y este es de la balanza analítica. Miren que ya la cantidad pesa entre 300 y 200 gramos. Menos de media libra. Ya con pesos pequeños, no muy grandes. ¿Por qué? Para poder que pueda uno aprovechar esa precisión en la medida. ¿Sí? Entonces aquí está la precisión de cada una de ellas. Entonces, y la balanza. Cada precisión corresponde a un tipo de balanza. O sea que más o menos 0.1, 1 y 0.01 eran balanza electrónica. Y la de más o menos 0.001 era la balanza analítica. Entonces aquí había que colocar pues, el tipo de balanza en esta casilla y aquí los pesos correspondían y la predicción de cada una de ellas. Y en esto, pues, mirar aquí como estamos en esta tabla de respuesta. Bueno, muchachos, entonces yo podía pesar, esta es la característica de cada una de ellas, y yo podía, por eso, si yo voy a pesar el vidrio de reloj, entonces yo tengo una balanza, tengo balanza electrónica y balanza analítica, porque de hecho, la de mayor predicción, como es un vidrio de reloj, es un vidrecito pequeño, lo mismo, parece la lente de lo que uno se coloca en los ojos, porque ahí él tiene un diámetro más o menos, hay de diferentes diámetros, pero generalmente el tamaño de un vidrio de reloj, pues el normalito que uno utiliza por menos entre 5 y 6 centímetros. Ese lo puedo pesar con una gran exactitud en una balanza analítica, pero también lo puedo hacer en una balanza electrónica. ¿Pero en cuál de las dos? ¿Cuál me da mayor precisión? Pues no utilizo la S porque me va a dar más incertidumbre en el peso. Pero ya cuando me puedo utilizar también la de 0,1 o la de 0,01. Las balanzas de 0,01 se conocen como, le han dado el nombre de semianalítica, pero no es una balanza analítica. ¿Por qué? Porque no tiene esta cantidad de decimales. Es la pequeña diferencia. Yo les mencioné, hay balanzas que se conocen como eso. Bueno. Y así pues, un vaso de precipitado de 50 mililitros, un vasito pequeño, generalmente pues yo puedo utilizar, la voy a hacer en una balanza electrónica, la puedo utilizar en cualquiera de estas dos balanzas o también la puedo pesar en la balanza analítica. El pinómetro es un frasquito pequeñito, la puedo pesar para mayor precisión, pues utilizo la semianalítica y la balanza analítica, la puedo utilizar. Ese era lo que. Y un mortero, pues ya se sabe que da para maderar, ellos tienen
tienen una estructura mucho más robusta, son más pesados. Era más o menos, esa era la idea. Utilizar la capacidad de ellas y decir, no, yo en el laboratorio tengo que buscar la que me dé menor incertidumbre. Bueno, algunos colocaron estos pesos, pero si usted me coloca estos pesos, recuerden ustedes que usted me han dado aquí se le ha dado una precisión. O sea que si yo utilizar estos pesos que están aquí, es como si yo lo hubiera pesado todo con una balanza de esta precisión. Todo lo que está acá. Miren que esta balanza me dice que va desde 160 hasta 200. O sea que si alguien colocó unos pesos como alguien lo hizo de esta forma, pues esta balanza no puede pesar 700 ni 500 y eso, ¿sí? Porque está pasando de su capacidad. Bueno. Y si aquí pues si iba a utilizar la balanza con un decimal, entonces sería 500,0, 500,1, 500,2, etcétera, etcétera. Este muchacho me pasé. Esa era la solución en ese sentido. Miren, aquí les voy a colocar ahí están las notas. Profe, y si uno le colocó los pesos, pero pues así sí de acuerdo a la precisión con la que usted menciona, ¿quedaría bien el punto o estaría mal? No, pues sí, siempre y cuando esté en el rango de la capacidad máxima, y usted le colocó, no, pesa 35.1, 35.01, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Yo ahí eso le va sumando porque eran como 15 espacios que habían ahí, entonces yo sumo, ¿sí? Los que tienen, bueno. No sé si, voy a mirar aquí rápidamente, voy a tener la compartición y voy a compartir ahora. ¿Ahí lo pueden ver? Pues, profe, no aparece el código, ahora sí. Ahora sí. Voy a... Aquí está el código y la nota del parcial. Para bajarlo ahora. Hay unos que tienen espacio ahí, pero resulta que pues cuando estuve mirando los exámenes, ahora vuelvo y lo busco, yo sé que están ahí y busco y de pronto ya hayan calificado, pero no he encontrado el examen. Solamente hay 2 estudiantes en los cuales de pronto yo le envío la nota ahora por el correo y estos son los otros. Profe, pero tú enviarías también como la retroalimentación de pronto de lo que tuvimos mal o algo así. Pues me refiero porque yo tuve un problema, no sé si lo notaste en el correo y te envié, pues la verdad te envié como 2 archivos, entonces por si de pronto calificaste el que era. Sí, no, por eso, no, yo lo miré todo. Yo ahí lo tuve, yo miré todo eso, lo subí todo porque tengo una carpeta, entonces subo lo que me llega, los archivos los abro y los subo y les coloco el nombre de los integrantes. Bueno, muchachos, eso es. Entonces, Ok, profe, hasta luego. hasta luego, nos vemos. Tengo buena tarde. Listo, Bueno, profe, hasta muchas gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Vale, profe, hasta luego.